Bien hallados, hermanos de armas, y bienvenidos a Estrategos. Hoy, en nuestra biografía y documental de Simón Bolívar, desatamos la tormenta que liberó a un continente y forjó naciones con la punta de su espada. Un hombre conocido como el Libertador, cuyo sueño de una América unida se enfrentó a la tiranía de un imperio y a la traición de sus propios hermanos. Si creen que las grandes gestas de la libertad deben ser recordadas, apoyen al canal. Su like, su comentario, el que compartan el vídeo y su suscripción nos dan la fuerza para seguir en la lucha. Ahora, prepárense, porque la espada del Libertador está a punto de desenvainarse. Parte 1. El joven aristócrata. Los imperios en su apogeo parecen eternos. Sus cimientos se hunden tan profundamente en la tierra y la costumbre que es imposible imaginar un mundo sin ellos. A finales del siglo XVIII, el Imperio Español en América era uno de esos colosos. Llevaba 300 años anclado en el Nuevo Mundo, un sistema de castas, privilegios y explotación que funcionaba con la predecible monotonía de un reloj de oro. Y en el corazón de este sistema, en la opulenta ciudad de Caracas, en la Capitanía General de Venezuela, nació, el 24 de julio de 1783, un niño que estaba destinado a ser uno de los engranajes más brillantes de ese reloj. Su nombre era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Nació en una cuna de oro macizo. Los Bolívar eran una de las familias más ricas y poderosas de la colonia, dueños de vastas plantaciones de cacao, minas de cobre y miles de esclavos. Su linaje era el de los mantuanos, la élite criolla blanca que, aunque excluida de los más altos cargos políticos reservados para los españoles peninsulares, vivía en un universo de privilegios inimaginables. El destino de Simón Bolívar parecía escrito: heredar una inmensa fortuna, casarse con una mujer de su clase, administrar sus haciendas y morir de viejo en su cama, como un pilar respetado de la sociedad colonial. Pero la fortuna, que le dio todo en términos de riqueza, le arrancaría todo en términos de afecto. La tragedia golpeó temprano y con una crueldad implacable. Su padre murió cuando Simón tenía apenas 2 años. Su madre, a la que adoraba, se consumió por la tuberculosis y murió cuando él tenía 9. El niño más rico de Caracas era ahora un huérfano, un pequeño príncipe en un reino de salones opulentos, pero emocionalmente vacío. Pasó a estar bajo la tutela de sus tíos, hombres preocupados por la inmensa fortuna del niño, pero incapaces de llenar el abismo de dolor que se había abierto en su corazón. Fue un niño rebelde, difícil, un torbellino de energía y melancolía que nadie parecía poder controlar. Nadie excepto un hombre que se convertiría en la figura paterna que nunca tuvo y en el arquitecto de su mente. Su nombre era Simón Rodríguez, su tutor. Rodríguez era la antítesis de la sociedad mantuana. Era un excéntrico, un intelectual radical, un pedagogo que creía que la educación no consistía en memorizar, sino en pensar. Despreciaba la rígida disciplina de la época y prefería enseñar al aire libre, caminando por el campo, observando la naturaleza. Y mientras caminaban, no le enseñaba a Bolívar solo a leer y escribir. Le sembró en la mente las ideas más peligrosas y prohibidas de su tiempo, las ideas de la Ilustración. Rodríguez le habló de Voltaire y de la tiranía de la superstición. Le habló de Montesquieu y de la separación de poderes. Pero sobre todo, le habló de Jean-Jacques Rousseau. Le hizo leer El contrato social y Emilio. Y una idea por encima de todas se ancló en el alma del joven huérfano. El hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Por primera vez, alguien le dio a Bolívar un lenguaje para entender el mundo, no como un orden divino e inmutable, sino como un sistema de cadenas que podían y debían ser rotas. Rodríguez no estaba educando a un terrateniente, estaba forjando a un rebelde. A los 16 años, como era costumbre para un joven de su clase, Bolívar fue enviado a Europa para completar su formación. Era el viaje iniciático del aristócrata, un baño de civilización en la corte de Madrid, el corazón del imperio que un día destruiría. Allí, en España, pulió sus modales, aprendió a bailar, a esgrimir y a moverse con soltura en los salones de la alta nobleza. Frecuentó la corte del rey Carlos IV, observando con la mirada afilada de un forastero la decadencia y la intriga que carcomían al poder imperial desde dentro. Pero en Madrid, en medio de los bailes y las recepciones, encontró algo que ni toda la fortuna de su familia podía comprar. Encontró el amor. Su nombre era María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, una joven de la aristocracia madrileña, también de ascendencia venezolana. No fue un simple capricho juvenil, fue un amor profundo,
absoluto, el tipo de amor que le da un centro a un universo que hasta entonces había sido caótico. En María Teresa, el huérfano encontró un ancla, la promesa de una vida de felicidad y normalidad. Se casaron en 1802. Él tenía 19 años, ella 21. La vida que su linaje le había preparado parecía finalmente al alcance de su mano. Regresaron a Caracas, a las vastas haciendas de los Bolívar en los valles de Aragua. Por un breve y luminoso instante, Simón fue feliz. Se dedicó a la agricultura, a la administración de sus propiedades, a la vida tranquila de un esposo enamorado. La revolución, la libertad, las ideas de Rodríguez, todo parecía un sueño lejano de la adolescencia. Su mundo era ahora María Teresa, pero el trópico, que da la vida con una abundancia exuberante, también la arrebata con una velocidad aterradora. Apenas 8 meses después de su llegada a Venezuela, María Teresa contrajo la fiebre amarilla. La enfermedad fue fulminante. En pocos días, la joven vibrante y llena de vida se consumió. Murió en sus brazos. Para Simón Bolívar, de 19 años, el universo se hizo añicos. El ancla que lo había mantenido a flote se había soltado y se hundió en un abismo de dolor tan profundo que casi lo destruye. En su desesperación, de pie junto a la tumba de su esposa, hizo un juramento solemne. Juró que nunca, jamás volvería a casarse. El dolor no lo destruiría, lo vaciaría. Y un hombre vacío es un recipiente perfecto para una idea absoluta. La puerta a una vida normal se había cerrado para siempre. Para escapar de los fantasmas, para ahogar su dolor, Bolívar se embarcó en un segundo viaje a Europa a finales de 1803. Pero esta vez no era el joven estudiante ansioso de aprender, era un viudo atormentado, un hombre a la deriva. Se instaló en París y se lanzó a una vida de disipación. Frecuentaba los salones más elegantes, gastaba su fortuna en el juego, en fiestas y en amantes. Era una fuga hacia adelante, un intento desesperado de adormecer el dolor con el ruido del mundo. Pero incluso en su aturdimiento, sus ojos estaban abiertos. París, en ese momento, era el centro del universo. Era la capital del hombre que había redibujado el mapa de Europa, Napoleón Bonaparte. En 1804, Bolívar fue testigo de uno de los espectáculos más grandiosos y significativos de la época, la coronación de Napoleón como emperador de Francia en la Catedral de Notre Dame. La experiencia le provocó una reacción ambivalente y profundamente formativa. Por un lado, sentía una admiración sin límites por el genio de Napoleón, por el hombre de origen modesto que, a través de puro talento y voluntad, se había convertido en el amo de Europa. Veía en él la encarnación de la gloria, pero por otro lado, sintió una profunda repulsión. Vio a Napoleón, el hijo de la Revolución Francesa, ponerse una corona sobre la cabeza, traicionando los ideales de libertad que lo habían llevado al poder. Para Bolívar fue una lección crucial. La gloria sin la libertad era solo tiranía con un nombre más sonoro. En su vagar por Europa, su camino lo llevó a Viena y finalmente a Roma. Y en la ciudad eterna, el destino le tenía reservado un reencuentro que cambiaría su vida. Se encontró con su antiguo maestro, Simón Rodríguez. El maestro encontró a su discípulo perdido, a la deriva en un mar de dolor y cinismo. Y con la paciencia de un sabio, Rodríguez comenzó a reavivar las brasas de la revolución que él mismo había encendido años atrás en Caracas. Juntos, recorrieron las ruinas de la antigua Roma, hablando de la grandeza de la República, de la tiranía de los Césares y del destino de las naciones. Rodríguez canalizó el dolor de Bolívar, su ambición y su desencanto, y lo enfocó en un único y grandioso objetivo: América. El momento culminante, el instante en que el hombre se convirtió en su misión, llegó el 15 de agosto de 1805. Los dos Simones subieron a la cima del Monte Sacro, una de las 7 colinas de Roma. Históricamente, era el lugar donde los plebeyos se habían retirado para protestar contra la opresión de los patricios, un símbolo de la lucha por la libertad. Desde allí, contemplaron la ciudad extendida a sus pies, un cementerio de imperios. Y entonces, en un arrebato de emoción que había estado gestándose durante años de tragedia y búsqueda, Simón Bolívar, de 22 años, se volvió hacia su maestro y pronunció el juramento que sellaría su destino. No fue un susurro, fue un torrente, una declaración de guerra personal contra 300 años de historia. «Juro delante de usted», exclamó, «juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español». Fue el punto de no retorno. El juramento no se hizo a un dios, sino a la historia misma. En esa colina, el joven aristócrata, el viudo atormentado, el dandy de París, murió.
En su lugar, de pie sobre las ruinas de un imperio, se alzaba el hombre que construiría su propia leyenda sobre las ruinas de otro. El recipiente vacío finalmente se había llenado. Su contenido era la libertad de un continente. La misión del Libertador acababa de comenzar. Parte 2. El nacimiento del Libertador. El juramento en el Monte Sacro fue una chispa. Pero para que una chispa prenda, necesita un polvorín. Y a principios del siglo XIX, toda Sudamérica era un polvorín a punto de estallar. En 1808, Napoleón invadió España y depuso al rey Fernando VII, creando un vacío de poder que resonó a través del Atlántico. ¿A quién debían lealtad las colonias? ¿A un rey prisionero? ¿A un usurpador francés? Para la élite criolla fue la excusa perfecta. El 19 de abril de 1810, en Caracas, se formó una junta de gobierno que, aunque juraba lealtad al rey depuesto, en la práctica era el primer paso hacia la independencia. Simón Bolívar, que había regresado a Venezuela, se lanzó al corazón de este torbellino político. Ya no era el dandy de París, sino un hombre consumido por una idea. Se unió a la Sociedad Patriótica, el ala más radical del movimiento independentista, y allí, ante una asamblea de hombres que dudaban, que temían dar el paso final, pronunció el discurso que lo definiría como un revolucionario impaciente, como una fuerza de la naturaleza que no podía ser contenida. Su voz resonó en la sala, un desafío a la cautela y al miedo. ¿Qué nos importa que España venda a sus esclavos a Bonaparte o que los conserve si estamos decididos a ser libres? Que los grandes proyectos deben prepararse con calma. ¿300 años de calma no bastan? Su fervor era contagioso. Un año después, en 1811, se proclamó la Primera República de Venezuela, la primera nación independiente de la Sudamérica española. Era un momento de euforia, un sueño de la Ilustración hecho realidad, pero fue un sueño construido sobre cimientos de arena. La joven república era frágil, idealista y estaba dirigida por hombres que sabían más de filosofía que de guerra. Estaba plagada de divisiones internas y no contaba con el apoyo de gran parte de la población, que veía a los criollos revolucionarios simplemente como nuevos amos que reemplazaban a los viejos. Y entonces el imperio contraatacó. Las fuerzas realistas, lideradas por el veterano capitán Domingo de Monteverde, avanzaron sobre la República. A Bolívar, a pesar de su falta de experiencia militar formal, se le dio el mando de una de las plazas más importantes, la fortaleza de Puerto Cabello, que albergaba el principal arsenal de la República, y allí el impetuoso revolucionario probó por primera vez el sabor amargo de la catástrofe. En un acto de negligencia o traición, uno de sus subordinados entregó el castillo de San Felipe, liberando a los prisioneros realistas que estaban allí detenidos. La ciudad cayó. El arsenal se perdió. Fue un desastre estratégico de una magnitud incalculable, un golpe del que la Primera República no podría recuperarse. Para Bolívar fue una humillación personal que lo marcaría de por vida. Después de haber perdido la plaza de Puerto Cabello, no tengo cara para presentarme a ningún oficial, escribió en su desesperación. Se sentía el único responsable del colapso de la nación. Poco después, el generalísimo del ejército, el veterano Francisco de Miranda, considerando la causa perdida, capituló ante Monteverde. Bolívar, en un acto de furia y despecho, vio la rendición de Miranda no como una decisión pragmática, sino como una traición. Junto a otros oficiales, arrestó a su antiguo líder y lo entregó a los españoles, un acto oscuro y controvertido que lo perseguiría siempre. Pero no le sirvió de nada. Con un pasaporte conseguido a duras penas, huyó al exilio, dejando atrás una república en ruinas. Desde la isla de Curazao y luego desde la ciudad de Cartagena, en la vecina Nueva Granada, el exiliado Bolívar se enfrentó al abismo de su fracaso. Pero en lugar de hundirse en la autocompasión, hizo lo que mejor sabía hacer: pensar, analizar, escribir. En diciembre de 1812, publicó el Manifiesto de Cartagena. No era una disculpa, era una autopsia. Diseccionó fríamente las causas de la caída de la Primera República, la debilidad de su gobierno federal, la inexperiencia de sus soldados, la falta de un poder centralizado y, sobre todo, la clemencia equivocada con el enemigo. El manifiesto era una lección aprendida con sangre. Y era una promesa: la próxima vez la guerra no sería un asunto de caballeros, sería una lucha a vida o muerte. Con el poder de su pluma y su carisma indomable, convenció a los líderes de Nueva Granada de que la única forma de proteger su propia independencia era ayudarlo a liberar Venezuela. Le dieron el mando de un ejército minúsculo, apenas unos cientos de hombres. Con esta fuerza insignificante, se embarcó en una de las hazañas militares más audaces de la historia.
En mayo de 1813 cruzó la frontera y comenzó lo que se conocería como la Campaña Admirable. Fue una campaña relámpago, un torbellino de 6 meses que desafiaba toda lógica militar. Bolívar avanzaba a una velocidad vertiginosa, dividiendo sus fuerzas, apareciendo donde el enemigo menos lo esperaba, ganando batalla tras batalla contra ejércitos que lo superaban en número. Su leyenda comenzó a crecer. No era solo un general, era un fenómeno, una avalancha que liberaba ciudades a su paso. Pero a medida que avanzaba, la brutalidad de la guerra se intensificaba. Los realistas llevaban a cabo una política de terror, ejecutando a los patriotas capturados. Bolívar se dio cuenta de que su manifiesto no era suficiente. Necesitaba una política que fuera tan brutal, tan polarizante como la de su enemigo. El 15 de junio de 1813, en la ciudad de Trujillo, emitió el documento más terrible y controvertido de su vida, el decreto de guerra a muerte. Ya no había espacio para la neutralidad. O se estaba con la independencia o se estaba contra ella, y el castigo para el bando equivocado era la muerte. Sus palabras resonaron con una furia glacial. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Era una declaración de guerra total, una licencia para matar basada en el lugar de nacimiento. El conflicto dejó de ser una guerra política para convertirse en una guerra de exterminio. El idealista del Monte Sacro se había convertido en un caudillo implacable, dispuesto a utilizar el terror como un arma para forjar una nación. Era una decisión monstruosa, pero en la lógica brutal de la guerra funcionó. Aterrorizó a los realistas y obligó a la población indecisa a elegir un bando. La guerra se tiñó de un salvajismo que ya no tendría vuelta atrás. 2 meses después, el 6 de agosto de 1813, Simón Bolívar entró triunfante en Caracas. La ciudad que lo había visto huir como un comandante fracasado, ahora lo recibía como un conquistador, como un semidios. En una ceremonia solemne, la Municipalidad de Caracas le confirió el título que se convertiría en su nombre y su epitafio. Lo proclamaron el Libertador. A los 30 años, había alcanzado la cima. Había vengado la caída de la Primera República y había fundado la Segunda. Parecía que su juramento, finalmente, estaba en camino de cumplirse. Pero el monstruo que la guerra a muerte había desatado pronto se volvería en su contra. La revolución de Bolívar era, en esencia, un proyecto de la élite criolla. Gran parte de la población mestiza, los pardos, los esclavos y, sobre todo, los llaneros, no veían en la independencia ningún beneficio para ellos. Desconfiaban de los mantuanos de Caracas y veían a los españoles y al rey como sus protectores lejanos. Y en esta grieta social surgió un líder que se convertiría en la peor pesadilla de Bolívar. Su nombre era José Tomás Boves, un asturiano, un antiguo contrabandista. Boves era un caudillo carismático, brutal y con un genio innato para la guerra irregular. Entendió el profundo resentimiento de los llaneros, los feroces jinetes de las vastas llanuras del Orinoco, contra la élite criolla, y los movilizó. No bajo la bandera de España, sino bajo la bandera del saqueo, la venganza social y el odio racial. Su grito de guerra era «muerte a los blancos». Su ejército, la Legión Infernal, no era un ejército regular. Era una horda que arrasaba todo a su paso, masacrando a hombres, mujeres y niños con un sadismo legendario. Boves desató una guerra popular, pero una guerra popular realista. La Segunda República, incapaz de competir con la ferocidad de Boves y sin el apoyo del pueblo, se desmoronó tan rápido como se había formado. En 1814, después de una serie de derrotas sangrientas, Bolívar se vio obligado a abandonar Caracas una vez más. La Segunda República había sido ahogada en su propia sangre. El Libertador era, de nuevo, un exiliado. Huyó primero a Nueva Granada y luego al Caribe, a Jamaica y Haití. Fue el punto más bajo de su vida. Había probado la gloria y la había perdido 2 veces. Estaba solo, sin ejército y sin dinero. Pero una vez más, en la oscuridad de la derrota, su espíritu se negó a romperse. En su exilio en Jamaica, en 1815, tomó la pluma y escribió su obra de pensamiento político más importante, la Carta de Jamaica. Era un documento de una lucidez y una visión asombrosas. En él, Bolívar analizaba el pasado de América, diagnosticaba su presente caótico y, lo más extraordinario, profetizaba su futuro. Describió con una precisión increíble las futuras naciones que surgirían de las ruinas del imperio.
Pero por encima de todo, articuló su gran sueño, la idea que lo obsesionaría por el resto de su vida, la necesidad de la unidad. Argumentó que las pequeñas repúblicas que estaban naciendo serían demasiado débiles para sobrevivir por sí solas. La única esperanza, insistía, era crear una gran y poderosa nación que uniera a toda la antigua Sudamérica española, una gran Colombia, como la llamaría más tarde. La Carta de Jamaica no era la lamentación de un derrotado, era el plan maestro de un hombre que, habiendo perdido todas las batallas, estaba convencido de que aún podía ganar la guerra. El libertador había sido derrotado, pero el estadista y el profeta acababan de nacer. Parte 3. La victoria imposible. El exilio en el Caribe fue un crisol. Bolívar, endurecido por 2 derrotas catastróficas, regresó al continente en 1816 no como un soñador, sino como un pragmático de sangre fría. Había aprendido la lección más dura de todas, una lección que le había enseñado el brutal José Tomás Boves. Para ganar la guerra, necesitaba el apoyo de la misma gente que lo había derrotado. Necesitaba a los llaneros. Boves había muerto en batalla, pero su legado de guerra popular y su ejército de jinetes indomables seguían vivos. Bolívar entendió que la independencia no podía ser solo un proyecto de la élite criolla. Debía convertirse en una causa popular. Estableció su nueva base de operaciones en el corazón del territorio enemigo, en la remota y salvaje cuenca del río Orinoco. Desde allí comenzó la tarea hercúlea de reconstruir su ejército y su revolución desde cero. Prometió la libertad a los esclavos que se unieran a su causa, atrayendo a miles de hombres que luchaban no por una idea abstracta, sino por su propia emancipación. Y entonces buscó al único hombre que podía entregarle el alma de los llanos, José Antonio Páez. Páez era el nuevo Boves, pero del lado patriota. Era un llanero de origen humilde, semianalfabeto, pero con un carisma magnético y un genio innato para la guerra de guerrillas. Era el león de Apure, el caudillo indiscutible de los jinetes que eran más centauros que hombres. La alianza entre Bolívar, el aristócrata de Caracas, y Páez, el bárbaro de los llanos, fue un choque de mundos, una unión improbable pero absolutamente necesaria. Bolívar aportó la visión estratégica, la legitimidad política y el objetivo grandioso de la liberación continental. Páez aportó el músculo, la ferocidad y el control de la única fuerza de combate que podía operar y sobrevivir en las vastas y hostiles llanuras. Juntos crearon una nueva fuerza, una que combinaba la guerra de guerrillas con un objetivo revolucionario. Pero a este ejército de llaneros le faltaba algo: la disciplina de la infantería europea, la capacidad de mantenerse firme en una batalla campal. Y esa disciplina llegó desde el otro lado del Atlántico. Tras el fin de las guerras napoleónicas, miles de soldados británicos e irlandeses, veteranos de las campañas contra el mejor ejército del mundo, se encontraron sin trabajo. Eran mercenarios, sí, pero también idealistas atraídos por la causa de la libertad en América. Formaron lo que se conoció como la Legión Británica. Su llegada fue un punto de inflexión. Eran hombres duros, bebedores, a menudo indisciplinados fuera del combate, pero en el campo de batalla eran rocas. Aportaron la experiencia táctica de las guerras europeas. Le enseñaron al ejército de Bolívar a formar en cuadro para resistir una carga de caballería, a disparar en descargas disciplinadas y, sobre todo, a morir sin retroceder. La combinación de la furia de los llaneros de Páez y la estoica disciplina de la Legión Británica le dio a Bolívar el instrumento militar que necesitaba para realizar lo imposible. El año 1819 encontró la guerra en un punto muerto. El general español Pablo Morillo, el pacificador, un veterano de la guerra contra Napoleón, había reconquistado gran parte de Venezuela y Nueva Granada. Sus ejércitos eran profesionales, bien equipados y controlaban las principales ciudades y las rutas de comunicación en las regiones montañosas. Atacarlos frontalmente en Venezuela sería un suicidio, una larga y sangrienta guerra de desgaste que el ejército patriota no podía permitirse. Y fue entonces, en la mente de Bolívar, donde nació una idea de una audacia tan colosal, de una locura tan sublime, que solo un hombre que lo había perdido todo podía concebirla. La idea,
En lugar de atacar al león en su guarida, lo atacaría por la espalda. Su plan era cruzar la cordillera de los Andes. No solo cruzar los Andes, sino hacerlo durante la peor época del año, la estación de lluvias. Mientras Morillo y el grueso del ejército español esperaban un ataque a través de las áridas tierras de Venezuela, Bolívar marcharía hacia el sur, atravesaría las llanuras inundadas de Apure y Casanare y luego escalaría la muralla helada de la cordillera oriental para caer por sorpresa sobre el corazón del virreinato de Nueva Granada en la actual Colombia, que se consideraba una retaguardia segura y pacificada. Era un plan que desafiaba la lógica, el clima y la propia geografía. Era, en esencia, una marcha hacia la muerte con una pequeña posibilidad de gloria al final. En mayo de 1819, el ejército se puso en marcha. La primera fase de la travesía fue un infierno acuático. Durante semanas marcharon a través de los llanos de Casanare, que la estación de lluvias había convertido en un inmenso mar interior. El agua les llegaba a la cintura. Tenían que cruzar ríos crecidos a nado o en balsas improvisadas, perdiendo hombres y equipos en la corriente. Los insectos, las serpientes y las enfermedades tropicales los diezmaban. La comida escaseaba, pero este infierno solo era el preludio. Al pie de los Andes, Bolívar se dirigió a sus hombres, muchos de los cuales eran llaneros que nunca habían visto una montaña, y les señaló las cumbres cubiertas de nubes. Su objetivo era el páramo de Pisba, una de las rutas más altas y peligrosas, precisamente porque el enemigo la consideraba intransitable. El ascenso fue una pesadilla. Cambiaron el calor sofocante por un frío glacial. La lluvia se convirtió en aguanieve y luego en nieve. Marchaban por senderos estrechos al borde de precipicios, donde un solo paso en falso significaba la muerte. La ropa tropical de los llaneros no ofrecía ninguna protección contra un frío que les quemaba la piel y se les metía en los huesos. A más de 4.000 metros de altura, el aire era tan fino que respirar era un tormento. El mal de altura, el soroche, hacía que los hombres vomitaran y se desmayaran. El hambre era atroz. Los caballos y las mulas, incapaces de soportar el frío y la falta de pasto, morían por cientos, y los hombres, para sobrevivir, se veían obligados a comerse a sus propias monturas. La Legión Británica, a pesar de su experiencia en Europa, sufrió terriblemente. Muchos soldados, descalzos porque sus botas se habían deshecho, dejaban un rastro de sangre en la nieve. Miles de hombres murieron en la travesía, congelados, despeñados o simplemente exhaustos. Cuando el ejército de Bolívar finalmente descendió de los Andes por el otro lado, era un espectro. Habían partido unos 2.500 hombres, quedaban poco más de la mitad. Estaban esqueléticos, vestidos con harapos, muchos de ellos desarmados. Parecían más un ejército de muertos vivientes que una fuerza de liberación. Pero habían logrado lo imposible. Habían aparecido en el corazón de Nueva Granada como un fantasma surgido de las nubes. La sorpresa del ejército español, comandado por el general José María Barreiro, fue total. No podían creer que un ejército hubiera cruzado el páramo de Pisba en pleno invierno. Al principio se negaron a creer los informes. Cuando finalmente reaccionaron, era demasiado tarde. El genio de Bolívar ahora consistió en convertir a su ejército de espectros en una fuerza de combate. Con la ayuda de patriotas locales, los rearmaron y los alimentaron, y su sola presencia inspiró un levantamiento general en la región. El primer gran enfrentamiento fue la batalla del Pantano de Vargas, el 25 de julio. Fue una lucha brutal y desesperada. El ejército de Bolívar, superado en número, estuvo a punto de ser aniquilado. En el momento más crítico de la batalla, cuando todo parecía perdido, Bolívar se volvió hacia el comandante de su caballería llanera, el coronel Juan José Rondón, y le gritó la famosa orden: «Coronel, salve usted la patria». Rondón, al frente de apenas 14 lanceros, lideró una carga suicida que impactó contra el centro del ejército español con la fuerza de un rayo. Su audacia inspiró al resto del ejército patriota, que contraatacó y cambió el rumbo de la batalla. Fue una victoria pírrica, pero demostró a los españoles que los fantasmas que habían salido de las montañas sabían cómo luchar. La batalla decisiva, el clímax de esta campaña imposible, llegó 2 semanas después. El 7 de agosto de 1819, el ejército de Barreiro
ello, intentaba unirse con las fuerzas realistas en Bogotá. Para ello, debían cruzar un pequeño puente de piedra sobre el río Teatinos, conocido como el Puente de Boyacá. Bolívar, anticipando su movimiento, le tendió una emboscada. La batalla fue corta y fulminante. La vanguardia española fue aplastada en el puente, mientras que el grueso del ejército fue rodeado y aniquilado en la llanura. Al final del día, el general Barreiro fue capturado, y la mayor parte del ejército realista en Nueva Granada había sido destruida o hecha prisionera. La batalla de Boyacá fue la victoria que cambió el curso de la guerra. No fue la más grande ni la más sangrienta, pero sus consecuencias estratégicas fueron incalculables. Selló la independencia de Nueva Granada, la actual Colombia. Le dio a Bolívar el control de la capital, Bogotá, y con ella acceso a los recursos del virreinato, dinero, armas y, lo más importante, miles de nuevos reclutas ansiosos de unirse a su causa. La hazaña casi suicida de cruzar los Andes había valido la pena. El Libertador, que había llegado a Nueva Granada como el líder de un ejército de espectros, era ahora el amo de un país entero. Tenía la base, el ejército y los recursos para volver a su tierra natal, Venezuela, y cumplir la segunda parte de su juramento. La victoria imposible se había hecho realidad, y la liberación de un continente estaba ahora, por primera vez, al alcance de la mano. Parte 4. Gloria y traición. Boyacá no fue un final, fue un comienzo. El eco de la victoria en Nueva Granada resonó por todo el continente, un trueno que anunció la muerte inminente del Imperio español. Para Simón Bolívar, el control de Bogotá no era un premio, era una plataforma de lanzamiento. Ahora poseía lo que nunca había tenido: un Estado organizado, un tesoro nacional y un flujo constante de reclutas ansiosos por luchar bajo el estandarte del Libertador. Desde esta nueva posición de fuerza, se preparó para el acto final de la liberación, la reconquista de su propia patria, Venezuela, y la expulsión definitiva de los españoles del norte de Sudamérica. La guerra que siguió fue diferente. Ya no era una lucha desesperada de guerrilleros, ahora era una guerra entre dos ejércitos regulares. Bolívar, el estratega, consolidó sus fuerzas, entrenó a sus nuevos reclutas y preparó una campaña metódica para aplastar a las últimas y más experimentadas tropas realistas. El clímax de esta campaña llegó el 24 de junio de 1821, en las llanuras del campo de Carabobo. La batalla de Carabobo fue el día del juicio final para el poder español en Venezuela. Fue una batalla de una escala y una ferocidad que eclipsaba todo lo anterior. Bolívar, al mando de un ejército de más de 6.000 hombres, se enfrentó al ejército realista del mariscal de campo Miguel de la Torre. La clave de la victoria, una vez más, provino de la combinación de la audacia llanera y la disciplina europea. La caballería de José Antonio Páez ejecutó una maniobra de flanqueo brillante y peligrosa, y en el centro de la línea, la Legión Británica escribió la página más gloriosa y sangrienta de su historia. Recibieron el peso del contraataque español, manteniéndose firmes bajo un fuego devastador, disparando descargas disciplinadas hasta que sus rifles se sobrecalentaron. Su sacrificio ancló la línea patriota y permitió que la caballería de Páez destrozara la retaguardia enemiga. Al final del día, el ejército español en Venezuela había sido aniquilado. La victoria fue total y decisiva. Bolívar había cumplido la mitad de su juramento, había roto las cadenas de su patria. Mientras Bolívar aseguraba Venezuela, su visión continental ya estaba en marcha. Su lugarteniente más brillante y leal, el joven y virtuoso Antonio José de Sucre, llevaba la guerra hacia el sur. Sucre era el complemento perfecto de Bolívar. Donde Bolívar era un torbellino de pasión y genio caótico, Sucre era la calma, la precisión y la brillantez táctica. Su misión era liberar el territorio de la Real Audiencia de Quito, la actual Ecuador. El 24 de mayo de 1822, en las faldas del volcán Pichincha, que domina la ciudad de Quito, Sucre libró una de las batallas más pintorescas y estratégicamente complejas de la guerra. En una batalla librada a más de 3.000 metros de altura, sus tropas derrotaron a las fuerzas realistas, asegurando la independencia de Ecuador. El norte de Sudamérica, desde el Orinoco hasta los Andes ecuatorianos, era libre. Con el norte liberado, solo quedaba un bastión del poder español en el continente: el inmenso y rico virreinato del Perú, el corazón del imperio. Pero el Perú ya tenía un libertador. Desde el sur, otro gran héroe de la independencia, el general argentino José de San Martín,
Había cruzado los Andes en una hazaña comparable a la de Bolívar, había liberado Chile y había desembarcado en el Perú, proclamándose su protector. Ahora, los dos titanes de la Revolución Sudamericana, las dos fuerzas más poderosas del continente, estaban a punto de encontrarse. Su convergencia era inevitable. Su colaboración, sin embargo, no lo era. En julio de 1822, en la ciudad portuaria de Guayaquil, tuvo lugar uno de los encuentros más enigmáticos y trascendentales de la historia de América, la entrevista de Guayaquil. Durante 2 días, Simón Bolívar y José de San Martín se reunieron a puerta cerrada. Nadie sabe con certeza qué se dijo. No hubo actas, no hubo testigos. Solo los dos hombres más poderosos del continente decidiendo el destino de millones. San Martín, un militar profesional, cauto y monárquico en sus inclinaciones políticas, buscaba el apoyo militar de Bolívar para terminar la guerra en el Perú. Bolívar, un republicano convencido, carismático y con una ambición sin límites, no estaba dispuesto a compartir la gloria. Quería el mando supremo. Lo que sea que se dijo en esa habitación, el resultado fue claro y dramático. San Martín salió de la reunión y poco después tomó una decisión que asombró al mundo. Renunció a todos sus cargos, cedió el mando de su ejército a Bolívar y se retiró de la vida pública para siempre, muriendo años después en el exilio en Francia. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue un acto de supremo desinterés patriótico para evitar una guerra civil entre los libertadores? ¿Fue porque se dio cuenta de que la ambición arrolladora de Bolívar no dejaría espacio para dos soles en el mismo firmamento? El misterio de Guayaquil nunca ha sido resuelto, pero el resultado fue que Simón Bolívar, el libertador del norte, se convirtió en el único y supremo comandante de la Guerra de Independencia en toda Sudamérica. El camino hacia el Perú y la gloria final estaba despejado. Pero antes de marchar hacia el sur, Bolívar se dedicó a la tarea que consideraba aún más importante que la guerra misma: la creación de su gran sueño, la materialización de la visión que había esbozado en la Carta de Jamaica. En 1821, en el Congreso de Cúcuta, impulsó con toda la fuerza de su prestigio la creación de una nueva superpotencia americana, la República de Colombia, una nación inmensa que unificaba los territorios de la antigua Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada y la Real Audiencia de Quito. La historia la conocería como la Gran Colombia. No era una simple federación de estados. La visión de Bolívar era la de una república fuerte, centralizada y poderosa. Temía la debilidad de los modelos federales como el de Estados Unidos, que creía que no eran adecuados para las sociedades turbulentas y sin experiencia democrática de Sudamérica. Quería un gobierno central fuerte, con un presidente con amplios poderes, capaz de mantener la unidad y defender a la nación de las amenazas internas y externas. Para él, la Gran Colombia no era solo un país. Era un proyecto geopolítico, una nación diseñada para competir en pie de igualdad con las potencias de Europa y con el gigante que crecía en el norte, Estados Unidos. Era la única garantía, creía él, de que la independencia recién ganada no se perdería en la anarquía y las luchas intestinas. Se dedicó febrilmente a la tarea, redactó constituciones, diseñó instituciones, estableció las bases legales y políticas de su utopía republicana. Por un momento, parecía que el hombre de la espada era también un estadista consumado, pero los sueños, por grandiosos que sean, a menudo se estrellan contra la dura y obstinada roca de la realidad. Y la realidad de la Gran Colombia era mucho más compleja que la visión de Bolívar. La propia geografía era un enemigo formidable. Los 3 grandes departamentos de la nueva república, Venezuela, Cundinamarca, Colombia y Quito, Ecuador, estaban separados por selvas impenetrables, llanuras inundables y sobre todo por la inmensa muralla de los Andes. Viajar de Caracas a Bogotá o a Quito era una odisea que podía llevar meses. No existía una verdadera conexión física. Tampoco existía una conexión económica. Cada región tenía su propia economía, sus propias élites y sus propios intereses, a menudo contrapuestos. Y, lo que es más importante, no existía una verdadera identidad gran colombiana. Después de 300 años de historia separada, un venezolano se sentía venezolano y un neogranadino, neogranadino. La idea de ser ciudadanos de una misma y vasta nación era una abstracción impuesta desde arriba por la voluntad de un solo hombre. Y sobre estas fallas tectónicas comenzaron a surgir los volcanes del caudillismo. Mientras Bolívar estaba ausente, librando la guerra en el lejano Perú, el poder real en las diferentes regiones comenzó a recaer en sus lugartenientes. En Bogotá, su vicepresidente, Francisco de Paula Santander, un abogado y administrador meticuloso,
comenzó a gobernar con una mentalidad legalista y federalista, a menudo en conflicto directo con el centralismo autoritario de Bolívar. Santander era el hombre de las leyes, Bolívar el hombre del poder, y sus visiones eran incompatibles. Y en Venezuela, el poder recaía en el hombre que controlaba a los llaneros, José Antonio Páez. Páez era leal a Bolívar, el hombre, pero su lealtad a la idea abstracta de la Gran Colombia era mucho más débil. Su poder emanaba de su control personal sobre Venezuela, y las élites venezolanas, que se sentían gobernadas desde la lejana Bogotá, comenzaron a verlo como su líder natural. Las primeras grietas en el magnífico edificio de la Gran Colombia comenzaron a aparecer mientras su arquitecto estaba a miles de kilómetros de distancia, alcanzando la cima de su gloria militar en las batallas de Junín y Ayacucho, que sellarían la independencia definitiva de toda Sudamérica. Bolívar estaba ganando un imperio, pero estaba perdiendo su república. La unidad que se había forjado en el calor de la guerra contra un enemigo común comenzó a enfriarse y a resquebrajarse en la paz. Las mismas fuerzas centrífugas del localismo y la ambición personal que la revolución había desatado, ahora amenazaban con devorar la propia creación del Libertador. Su mayor sueño estaba en peligro, no por la amenaza de un imperio extranjero, sino por la traición de sus propios hijos. La gloria y la tragedia en la vida de Simón Bolívar siempre caminarían de la mano. Parte 5. El ocaso del Libertador. La guerra contra España había sido una empresa titánica, pero al menos el enemigo tenía un rostro, un uniforme y una bandera. La paz, sin embargo, desató un monstruo mucho más insidioso y difícil de combatir: la ambición humana. Mientras Simón Bolívar regresaba del Perú, aureolado por la gloria de haber liberado a todo un continente, descubrió que su creación, la Gran Colombia, se estaba pudriendo desde dentro. Las semillas de la discordia que había visto germinar antes de partir ahora eran árboles venenosos que ahogaban su sueño. La República era un campo de batalla de facciones irreconciliables. De un lado estaban los seguidores de Santander en Bogotá, los civilistas, que abogaban por un gobierno federal, leyes estrictas y un poder limitado para el Ejecutivo. Veían en el centralismo de Bolívar la sombra de una nueva monarquía. Del otro lado estaban los caudillos militares, como Páez en Venezuela, cuyo poder no emanaba de la ley, sino de la lealtad personal de sus hombres. Y en medio estaba Bolívar, el único hombre cuya autoridad trascendía las fronteras, pero cuya sola presencia parecía exacerbar las tensiones. En un último y desesperado intento de salvar su creación, convocó a una convención nacional en la ciudad de Ocaña en 1828. Su objetivo era redactar una nueva constitución que le diera al gobierno central el poder que él creía necesario para mantener unida a la nación. Fue un fracaso total. Los delegados llegaron a Ocaña no para negociar, sino para luchar. Las facciones santanderista y bolivariana eran dos mundos incapaces de comunicarse. El debate se convirtió en un intercambio de acusaciones, y la convención se disolvió sin haber logrado nada, excepto dejar claro que la república estaba rota. Ante el colapso inminente, Bolívar tomó la decisión más drástica y trágica de su carrera. Hizo aquello contra lo que había luchado toda su vida. Se convirtió en un autócrata. El 27 de agosto de 1828 se declaró dictador de la Gran Colombia. No lo hizo, argumentaba, por ambición personal, sino como una medida de emergencia, la única forma de imponer por la fuerza la unidad que la política había sido incapaz de lograr. Para sus seguidores era un acto de sacrificio patriótico. Para sus enemigos era la prueba definitiva de que el Libertador se había convertido en un tirano, en el Napoleón que tanto había despreciado. Su popularidad, que ya estaba erosionada, se desplomó. El hombre que había sido recibido con arcos de triunfo ahora era objeto de conspiraciones y libelos, y la conspiración se convirtió en un intento de asesinato. La noche del 25 de septiembre de 1828, en Bogotá, un grupo de conspiradores, jóvenes liberales de la élite bogotana, asaltó el Palacio de San Carlos con la intención de matar al tirano. La historia conoce ese evento como la Noche Septembrina. Bolívar, enfermo y dormido, fue despertado por los gritos y el ruido de los sables. Su primer instinto fue tomar su espada y salir a luchar. Pero a su lado estaba la mujer que se había convertido en su compañera, su confidente y su protectora, Manuela Sáenz. Manuela, una mujer de una inteligencia y un coraje extraordinarios, mantuvo la calma. Lo convenció de que no saliera a una muerte segura y lo guió hacia una ventana.
Mientras ella entretenía a los asesinos en la puerta, Bolívar, con el cuerpo febril, saltó por la ventana y pasó horas escondido bajo un puente, con el agua helada hasta el pecho, mientras sus enemigos lo buscaban para matarlo. Manuela Sáenz le había salvado la vida, y por ello Bolívar le dio el título que la inmortalizaría, la Libertadora del Libertador. Sobrevivió al atentado, pero su espíritu quedó herido de muerte. La represión que siguió fue brutal. Aunque Santander no estuvo directamente implicado, fue acusado de ser el instigador intelectual, condenado a muerte y finalmente exiliado. La dictadura de Bolívar se volvió más dura, más amarga, pero ya no luchaba por construir un sueño, luchaba por evitar que las ruinas se derrumbaran sobre su cabeza. El libertador de un continente ahora temía caminar por las calles de su propia capital. El sueño, finalmente, murió, y murió en su cuna, en Venezuela. A finales de 1829, José Antonio Páez, reflejando el sentimiento de la élite caraqueña, lideró el movimiento que separó a Venezuela de la Gran Colombia. Fue el golpe de gracia. Poco después, Quito, bajo el liderazgo de Juan José Flores, hizo lo mismo, convirtiéndose en la República del Ecuador. El gran edificio de la unidad continental se había derrumbado, dejando solo los tres pilares rotos que hoy conocemos como Colombia, Venezuela y Ecuador. El proyecto geopolítico más ambicioso de la historia de América había fracasado. Para Bolívar fue la derrota final, una derrota más profunda que la de Puerto Cabello, más dolorosa que la caída de la Segunda República. No era una derrota militar. Era la muerte de su razón de ser. Enfermo, agotado y con el corazón roto, ya no tenía fuerzas para luchar. El hombre que había jurado no dar descanso a su brazo, ni reposo a su alma hasta romper las cadenas, ahora solo anhelaba el descanso. En enero de 1830, en un congreso en Bogotá, presentó su renuncia final e irrevocable a la presidencia. Su discurso de despedida fue el lamento de un hombre que lo había dado todo y lo había perdido todo. Compatriotas, cesad de combatir, dejad vuestros odios, yo os perdono. Su plan era emprender el camino que tantos líderes caídos habían tomado antes que él, el exilio en Europa. Arruinado, había gastado toda su inmensa fortuna personal en la guerra de independencia y repudiado, comenzó su último viaje, un descenso melancólico por el río Magdalena hacia la costa del Caribe. Era una procesión fúnebre. En cada pueblo por el que pasaba recibía noticias que eran como puñaladas. La noticia del asesinato de su más leal general, el mariscal Sucre, la encarnación de la virtud republicana, le partió el corazón. «Lo han matado», exclamó. «Han matado a Abel de Colombia». Su cuerpo, consumido por la tuberculosis, ya no podía seguir. El viaje se detuvo en las afueras de la ciudad de Santa Marta, en una pequeña hacienda llamada la Quinta de San Pedro Alejandrino, propiedad de un español al que, irónicamente, había perdonado la vida. Allí, en una humilde habitación, el hombre que había liberado millones de kilómetros cuadrados y fundado 6 naciones, pasó sus últimos días. Era un gigante postrado, atendido por un puñado de amigos fieles, mientras el continente que había creado se convulsionaba en la anarquía que él tanto había temido. En sus últimos momentos de lucidez, dictó su testamento y su última proclama. No eran las palabras de un tirano, sino las de un padre afligido. En ellas suplicó por la única cosa que le había importado al final, la unión. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Poco después, delirando, reviviendo batallas pasadas, pronunció sus últimas palabras. Vámonos, vámonos. Esta gente no nos quiere en esta tierra. Lleven mi equipaje a bordo de la fragata. El 17 de diciembre de 1830, a la 1 de la tarde, Simón Bolívar, el Libertador, murió. Tenía 47 años. Su última reflexión, dictada a un ayudante poco antes de morir, se convirtió en su epitafio más famoso y desolador. He arado en el mar. Murió creyendo que su vida había sido un fracaso, y en el corto plazo, lo fue. Las naciones que liberó se sumieron en décadas de guerra civil y caudillismo. Su nombre fue prohibido en su Venezuela natal. Parecía destinado a ser recordado como un brillante general, pero un político fracasado. Pero la historia tiene una perspectiva más larga. A medida que las nuevas naciones luchaban por forjar su identidad, comenzaron a mirar hacia atrás en busca de un símbolo, de un padre fundador, y redescubrieron a Bolívar. Sus restos fueron llevados de vuelta a Caracas con los honores de un dios.
Las plazas de cada ciudad y pueblo de la región se llenaron de estatuas ecuestres en su honor. Se convirtió en el símbolo de la identidad latinoamericana, el padre no solo de 6 naciones, sino de un ideal de unidad que, aunque nunca se ha realizado, sigue inspirando a generaciones. Su legado es, como el hombre mismo, una tormenta de contradicciones. Fue un idealista que firmó un decreto de guerra a muerte. Fue un republicano que se declaró dictador. Fue un libertador que creía en la necesidad de un gobierno autoritario. Fue un genio militar y un estadista visionario, pero también un hombre impulsivo, vanidoso y con un apetito de gloria insaciable. No fue un santo de mármol, fue un hombre de carne y hueso, con virtudes heroicas y defectos trágicos, un hombre tan grande como el continente que intentó forjar a su imagen y semejanza. Su vida no fue un fracaso. Arar en el mar es un acto fútil, pero las olas que Simón Bolívar creó con su espada y su pluma siguen golpeando las costas de América Latina hasta el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el video para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.